una de las preocupaciones de la comisión política, es cómo diablos no solamente me voy al movimiento, sino cómo comienzo a encontrar las salidas para que el movimiento alcance los logros que debe alcanzar en el tiempo que lo debe alcanzar, sin encontrar en ese movimiento una derrota, que después deje el movimiento desmovilizado durante 2 o 3 años. Por eso yo digo que es una responsabilidad de la comisión política decir qué es lo alcanzable en lo inmediato, lo exigible en lo inmediato y lo irrenunciable a conquistar en lo inmediato. Eso es. Si ustedes se van a plantear esto, escuchen, porque en el año 1991, 92 y 93 yo estuve en la discusión de la ley 30 del 93. Y esa ley 30 del 93 que hoy ustedes defienden, yo combatí contra esa ley. ¿Qué? No la defendemos. No, espere. Escuchen, la ley que ustedes defienden contra la reforma, la ley que ustedes defienden contra la reforma, la ley vigente, ¿entiende? Y ese fue un debate en el 93. ¿Sabe por qué pelear contra la ley 30 del 93? Porque era absolutamente una avanzada de la privatización de la universidad, de la privatización de la educación. Allí descubrí que una cosa era luchar por la educación pública y otra cosa era luchar por la educación estatal oficial, y que el proyecto de la educación estatal oficial es un proyecto privado. Ese proyecto política e ideológicamente es privado. La ley 30 del 93 vigente es un proyecto de educación privada. Esta universidad que se rige por esa ley perdió sus propios estatutos, es una universidad estatal oficial privada. Por eso ahora yo me calculo en los procesos de los movimientos. La educación pública que ustedes piensan, como la concibo, como la he peleado durante estos años, es una educación cuya política pública no se define en la agenda internacional de transformaciones del sector educativo y de la educación. Que lo que dice el profesor Andrés no es cierto. En dónde se define la política pública que reforma y transforma la ley, es aquí en los escenarios del ministerio. Eso es ingenuidad mayor. Cuando uno se plantea una constituyente universitaria, en el año 2001, 2003, cuando los estudiantes me postularon a ser rector de la Nacional, yo levantaba ya las banderas de la constituyente universitaria. Hay un texto que yo escribí sobre qué era una constituyente universitaria, ya hay presentaciones en PowerPoint sobre qué es la constituyente universitaria. O sea que cuando hoy decimos la constituyente universitaria uno dice, sí, pero ¿qué modelo de constituyente es la que ustedes quieren? ¿Es una constituyente en que elegimos a los constituyentes o es una constituyente popular que se levanta desde los distintos sectores sociales en una discusión del modelo educativo nacional, no estatal? Y entonces tiene sentido lo que estaban haciendo esta mañana en la triestamentaria, cuando leían el comunicado de las comunidades agromineras del sur de Bolívar y el Bajo Cauca, solidarizándose con el movimiento de los estudiantes. Pero déjenme decirles exactamente en qué consiste mi preocupación. Yo sé que hay un programa mínimo, y yo los escucho que estudiando aquí cosas de naturaleza estratégica. De naturaleza estratégica. De naturaleza estratégica es plantearse una reforma de la educación superior al servicio de este país. Eso es estratégico. Y estratégico quiere decir que eso no está en la vuelta de la esquina. Que eso es una discusión de años, que puede ser una discusión de largo aliento, que eso no se consigue de un día para otro, cuando se convoca a todos los sectores de la sociedad a pensar
su educación superior o su educación. Eso convoca tiempos, entonces eso es estratégico. Cuando ustedes me hablan de la calidad de la educación, les digo, ¿y ustedes creen que yo me pongo a pelear por la calidad de la educación? ¿Ustedes creen que yo, Carlos Medina, salgo a una marcha en defensa de la calidad de la educación? ¡No! ¿Y por qué no? Porque el concepto de calidad no pertenece a mi lenguaje. Es un concepto mercantil. Yo salgo a pelear por una educación de excelencia al servicio del país, no una educación de calidad al servicio del mercado. Y ese lenguaje hay que transformarlo, por Dios. Hay que transformarlo. Estoy por una educación de excelencia que tenga los más altos estándares en términos de la formación de los estudiantes, de sus roles profesionales. Pero calidad. Esa fue la gran discusión de la ley 115 de 1994, que era la ley de la educación básica. Eso permitió que se metieran y se introdujeran los sistemas de evaluación que hoy los evalúan a ustedes, por Dios, porque quieren una educación de calidad. Lo evalúo como producto, carajo. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? ¿Qué es lo que defienden? ¿Defienden el cuchillo con que los degüellan? ¿Es eso lo que defienden? Están defendiendo el sistema de evaluación estatal que mide y establece los estándares de calidad. Están defendiendo la acreditación. Están defendiendo los sistemas de autoevaluación propios. ¿Qué es lo que están defendiendo, por Dios? Entonces yo digo, si no se tiene claridad sobre el problema, no se tiene claridad sobre la salida, y por eso mi preocupación es, antes de que ocurra lo que me ocurrió 20 veces, 30 veces, es que en el año 80, cuando comenzaron a privatizar esto y me quitaron las residencias y las cafeterías, yo me tomé las residencias de la Nacional de Gorgona y volví a ocupar con los estudiantes. Eran 5.000 cupos, por Dios, allá en las Camilo, en Gorgona, en la Santander, en la San Antonio Nariño, en todas las cafeterías. Es que yo conozco esta puta universidad, la conozco, por Dios, la he padecido, y perdimos las residencias. ¿Sabe por qué? Porque nos dieron subsidio. Y perdimos las cafeterías, y cómo me llena de ira, hijo de puta, no haber sido capaz de defender esas cafeterías para que ustedes no tengan que ir a los hornos microondas a meter la comida que traen desde las casas. Porque había cafeterías que despachaban 7.000, 8.000 almuerzos, desayunos y comidas. Me están hablando de privatización. Eso es privatización. Pasar a los subsidios, a las becas y a los préstamos becas, a los préstamos blandos. Eso es privatización. Si eso no es privatización, ¿qué es? Pero escuchen, es que están en la última etapa de la privatización financiera. Pero la demás, la que es importante, que es la privatización del proyecto educativo de la nación colombiana, del proyecto educativo soberano de la nación colombiana. Esa ya está privatizada. Es que ustedes, díganme, es que cuando ustedes hacen el examen ese profesional, es distinto el examen que les hacen ustedes al que le hacen a los Andes, o es distinto al que le hacen ustedes al de la Javeriana, del externado, eso, o van los de la Javeriana, del externado, de la Nacional, la de Antioquia, la del Valle, al mismo examen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que esa es privada y esta, que el proyecto educativo es privado. Pero mis urgencias, yo vi a los niños que conducen la asamblea. Un poquito, esos niños, esos 6 niños de allá, suman la edad del profesor y la mía. O
como sea, y son valientes, y son inteligentes, y son ordenados, y son un ejemplo. Que son estudiantes de la Nacional, son hijos de esta universidad, de esta matriz de rebeldía, y por eso son bellos, son inteligentes, son deliberantes y beligerantes, y se movilizan, y trabajan y se sacrifican. Pero esos niños hay que acompañarlos. Los maestros tenemos que acompañarlos. ¿Y sabe por qué los tenemos que acompañar? Porque tenemos una deuda con ellos. Una deuda mayor tenemos con ellos. Con su formación, con su inteligencia, con su compromiso con este país. Pero no le pidan a todos los maestros que se comprometan. Yo ya fracasé también con los maestros, profesora Catalina. Usted sabe, profesora Catalina, cuántos llegan a la reunión de ASCO. Va tan poquita gente a la reunión de ASCO que no ha podido cambiar el presidente desde hace 25 años. Es eso. Es eso. No hay nadie que quiera asistir a recoger la presidencia de ASCO, por eso está ahí Pedrito Hernández, que terminará siendo presidente vitalicio de ASCO. Pero con un agravante mayor de la privatización, compañeritos. Y es que aquí hay profesores de todos los regímenes. No hace mucho los profesores entraron aquí como profesores de planta y todavía no sé si todos son profesores de planta. Pero ayer nomás se decía en las reuniones de decanatura y en las reuniones de rectoría y de vicerrectoría que a los profesores interinos, a los profesores de cátedra especial o todas las formas de contratación de profesor taxímetro les van a cancelar los contratos. Y eso es gravísimo. Para ellos y para la universidad. Yo tengo claro que el gobierno cometería un gran error si cancela el año universitario. Sería el más grande fracaso de un gobierno en materia educativa en términos de relación a la educación superior. Y no creo que lo haga parecer así. Pero yo sí creo que hay que moverse, que hay que aligerar los pasos. Permítanme para no extenderme más, para no decirles más cosas. Ustedes no me están viendo mucho por aquí porque tengo muchos otros compromisos más importantes. Y más importante es apoyar el paro nacional donde realmente lo requiere, hermano. Por ejemplo, la Universidad de Tolima, que estuve el viernes, la Universidad de Caldas, que estuve la semana pasada, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional de Medellín, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para donde voy el jueves, la Universidad de los Llanos, para donde voy la semana entrante. ¿Sí entiende? Yo digo, es que aquí está la inteligencia, aquí está la movilización, esta es la nacional. Pero allá usted llega y se convoca a la gente. Usted llega a cualquiera de esas universidades y es un evento. Y usted les construye la moral, el compromiso y los haga. Pero con un gran problema. Y es que uno no sabe para dónde llevarlos. Es muy difícil cuando uno los pone a marchar y no sabe para dónde van. Uno tiene que saber para dónde lleva la gente. ¿Para dónde lleva la gente? Yo me planteo lo siguiente. Es necesario acelerar la marcha, acelerar el paso. Y acelerar el paso, ¿qué significa? Que si la gente no se mantiene en movimiento, en convocatoria permanente, en vida permanente, los mismos bloqueos que hicimos durante años. Esto me lo mostró ayer en Nova. No, me dijo, profesor, es que usted está en contra del bloqueo, porque yo durante 30 años lo vi a usted bloqueando. Yo soy profesor, yo estuve 30 años, pero ahora que eran otras las situaciones, maduré por eso. Bloquear es tanto como decir esto. Me llegó el recibo del teléfono, del agua. Claro, esto sí fue un cargo de empresa de teléfono. Ahora van a ver lo que va a hacer. Y salgo y rompo el registro del agua. Y entro a la casa para que aprendan. Y abro el agua y no tengo llave. Abro la llave y no tengo agua. Eso me puede hacer.
Escuchen esto y escuchen al profesor Nova, profesora Andrés Noel, profesora Catalina. Este paro no es contra la Nacional. Este paro es contra el Ministerio de Educación Nacional y la política del gobierno del presidente Santos. Este paro es contra la política global de educación. Este paro no es contra nosotros mismos. Por eso hay que revisar los mecanismos para mover la gente. Hay que revisar los mecanismos para convocar la movilización de los maestros, de los trabajadores, de los estudiantes, de las familias. Este paro es para afuera, no para adentro. Y no podemos permitir que los mecanismos mal implementados terminen desmovilizándonos a la gente. La semana pasada de la testamentaria, la semana pasada no pude entrar. Pues puta, me sentí feliz. No pude entrar a la testamentaria y me sentí el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué no pude entrar? Porque el profesor no había por dónde entrar. Estaba atiborrada. Esta mañana pude entrar. Ya habían puestos. Y me comencé a preocupar. Me comencé a preocupar. Porque se comienzan los procesos de ablandamiento. Hay un programa mínimo que hay que revisar y ajustar en términos de tiempos. Hay unas estrategias que debemos implementar, yo no sé si las están implementando, no estoy al frente de eso. Estoy ¿cómo es que se llama? Peón de Vega. Pues no estoy al frente de eso. Pero una cosa que hay que hacer, que es necesario hacer, que no se puede dejar de hacer, es que si el ministerio llama a hablar, hay que ir a sentarse con ellos. Y decirle, viejo, vamos a hablar, queremos hablar, pero tenemos mandatado nacionalmente que el diálogo comienza cuando usted retire la ley. Y no solamente comienza el diálogo, vuelve a la normalidad académica. Retire la ley e iniciemos un proceso. Pero eso es un elemento de fuerza. Y no estamos negándonos a hablar. Estamos diciendo que no podemos hablar cuando ustedes tienen una decisión. Hablamos cuando la decisión se tome consensualmente. Es esa. Pero para reivindicar que se retire la ley. Viejo, vamos a discutir el problema presupuestal y financiero de la educación pública. Yo lo vengo discutiendo hace 35 años. Ustedes conocen el déficit de la universidad, las peleas por el déficit. Ustedes estuvieron, hermano, cuando el gran debate de Moncayo y los 11.000 millones para esta universidad. Yo tengo claro que ese es un debate de gran aliento. Hay que discutir el problema de la autonomía universitaria. Claro que hay que discutirlo. Quien haya leído el artículo que yo tengo colgado en la página sobre la necesidad de reconocer la autonomía universitaria, no una autonomía universitaria parcial sino total, que podamos definir aquí cómo administrar esta institución y cómo, es que sabe que venga les cuento lo que está pasando con la Nacional. Con la Nacional está pasando lo mismo que con los colegios de bachillerato cuando comenzó el examen del ICFES. ¿Qué pasaba con el examen del ICFES? Que el examen del ICFES terminó graduando a los estudiantes de bachillerato. Y lo único que hacían los colegios era promulgar el bachiller. Entonces hacían un acto y le decían, y le entregamos el cartón de bachiller para que tomaran la foto con la mamá y lo colgaran. Pero si el puntaje que habían sacado en el ICFES no les servía, tenían que volverse a presentar para poder pasar. Pues la Nacional va a terminar promulgando títulos y el Sistema Nacional de Evaluación va a tratar de darle las tarjetas profesionales. Y se las va a refrendar cada 7 o 10 años, como está refrendando el sistema de acreditación de las carreras que nosotros estamos abocados. Entonces yo digo que es lo prioritario. Déjenme decir cosas que hay que hacer, viejos, de lo que yo creo que hay que hacer, profesor Novoa, ya que usted me mete en estos problemas.
Primero hay que exigirle a la Universidad Nacional que saque el periódico de la universidad en 1.250.000 ejemplares para que los estudiantes todos se vayan a todos los barrios a repartirle el periódico planteando la problemática universitaria. Un periódico exclusivo para presentar el problema de la universidad, publicado por la universidad y repartido por todos los estudiantes en todos los barrios de la ciudad. Trabajando en el casa a casa, en el barrio a barrio. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que llevar a los estudiantes de aquí, de la universidad, a Kennedy, a Bosa, a Usaquén, a Fontibón, a las alcaldías, a toda parte, a hacer presencia en la ciudad y a decirle a la ciudad que la defensa de la Universidad Nacional es un proyecto de la ciudad, es una lucha de la ciudad. ¿Sabe qué hay que hacer? Mandar una comisión a que hable con el secretario de Educación del distrito, que es un profesor que salió de esta facultad y se llama Ricardo Sánchez. Y decirle que hay necesidad de que se abran las puertas de los colegios de secundaria para que los estudiantes de la Nacional lleguen a hablar con los estudiantes de quinto y de sexto, de décimo y de 11 y les expliquen la situación sobre el movimiento universitario. ¿Saben qué hay que hacer? ¿Saben qué hay que hacer, viejos? Hay que volver a movilizar las universidades privadas. Hay que volver a movilizar las universidades privadas. ¿Y sabe por qué? Yo me agarré a pelear en la última marcha. Iba con el profesor Nova, pero el profesor Nova, que es un hombre de paz. Se marginó de la pelea. Porque viejitos, ustedes no saben lo que significa el éxito de este movimiento, la legitimidad que tiene este movimiento. Si este movimiento no tuviera la legitimidad que tienen los hijueputas medios de comunicación, ya lo habían acabado. Y los medios han sido bondadosos con el movimiento. Ustedes no saben lo bondadosos que han sido y por qué. Porque en esa marcha de octubre 7, creo que fue del 14. ¿De qué? No se escribió, perdió en el tiempo. Del 12, en esa marcha, yo comencé a ver que decían estudiantes de los Andes. Y yo decía, no, puta, no puede ser. No, estudiantes de los Andes. Y me vengo, estudiantes de la Javeriana, estudiantes del Externado, estudiantes de la Católica, estudiantes de la Piloto, estudiantes de todas las universidades públicas. Públicas. Los de las privadas se habían quedado en las universidades. Estaban marchando por la causa de las universidades públicas. Y esos estudiantes que rara vez salen a marchar con los de la Distrital Pedagógica y la Nacional. Esos estudiantes que hay que arrastrar del SENA. Hay que ir al SENA. Hay que ir a los CINEN. Hay que ir a todos los establecimientos a sacar y ampliar la base social. Porque cuando las calles se llenen de la gente y la democracia que no existe en el Parlamento comience a existir en las calles, entonces el gobierno va a prestarle atención. Hay que hacer un gran empelote en la Plaza de Bolívar, 50.000 empelotos en la Plaza de Bolívar. ¿Y quién es el primero? Pero hay que llegar a la Plaza de Bolívar. Hay que traer a la gente de los barrios a la Plaza de Bolívar. Llenar la Plaza de Bolívar, llenar las calles, llenar absolutamente todo. Pero escuchen esto, viejitos. Y aquí le hago un llamado. Yo, escribí el Carlos de Tropez, que ha hecho la peor de todas las contribuciones al movimiento estudiantil. Que se dejaron la generación del 70, que es la generación mía. Yo entré a la universidad en el año 1969. Participé del movimiento estudiantil del 71 como estudiante y en el 75 y 76 ya era dirigente del movimiento estudiantil. Hasta el año de 1986.
que ya abandoné la universidad, mamá. Pero miren, viejos, es mi llamado fraterno. A mí no me importa si ustedes me dicen, los radicales me dicen, es que Medina se volvió socialdemócrata. Es que Medina no es el mismo Medina de hace 10 o 12 o 15 años. Claro, es que tengo 60 años, huevones. Tengo 60 años. ¿Entiendes? Yo ya no puedo ser el mismo. Tengo 60 años, pero tengo 40 montados en el lomo. Me caí del lomo atravesando ahora el lomo de una mula, cargando las luchas del movimiento estudiantil, las luchas populares y las luchas sociales. Yo vi a los estudiantes en el encuentro de la Universidad del Valle, Tierra, Territorio y Soberanía, y vi a los estudiantes en el encuentro de Barranca, de la Marcha Patriótica, y los he visto caminando con la minga. Yo ahora quiero ver esos estudiantes que van a acompañar los movimientos sociales y populares caminando en su propia causa, haciendo de esa causa una causa exitosa y dándose ejemplo a sí mismos de que con disciplina, con trabajo, con convicción, con conciencia se pueden alcanzar los logros, con disciplina. Lo he dicho y vuelvo y lo repito aquí. Este es un periodo para la movilización, es un periodo para la no violencia. Profesores saben, porque muchos de ellos son también de la misma escuela, mi formación es de anarquista, pero yo quiero que sepan que no pueden ser uno anarquista de pasarela. Esos que se ponen la capota así, tal, y se les crecen las huevas cuando se ponen la capucha. Y cogen una bolita de ping-pong con pintura. Y desde la multitud que no tiene capucha, que va a marchar por interés y la dignidad, van y se la mandan a un par de policías huevones que están detrás de un escudo. ¿Qué tipo de valentía es esa, por Dios? ¿Qué tipo de valentía? En mi tiempo, los que salíamos a quemar carros, porque no voy a decir que yo no lo hice, los que salimos a golpear el trolley, porque no voy a decir que no lo hice, ahí está el calor de tropel. Cuando las marchas salían, ¿sabe qué salíamos a hacer nosotros? A proteger la marcha, a que nadie la tocara, a que la marcha marchara, por Dios, y demostrara a la sociedad la justeza de la causa de los estudiantes. No salíamos en una ciudad abierta, porque les voy a decir algo. En las marchas que se han hecho, la ciudad ha estado abierta. ¿Qué significa una ciudad abierta? Motines de policías, de 6 policías sin uniforme de camuflado, sin uniforme de SMAT. Detrás de unos escudos, lo que está saliendo es la policía disponible, no el SMAT, en la marcha. Y se cuadran ahí en las esquinas, a 6 cuadras cada una. ¿Cómo me gustan estos pelados que se paran a defender eso? Yo me paré a defender eso. Pues puta, mis compañeros de hace 30 años no me lo creerían. Defendiendo la policía, no estoy defendiendo la policía, compañerito. Estoy defendiendo la marcha. Es defendiendo la marcha que le para uno ahí. Por eso digo, hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero tienen que hacer los cálculos. Los responsables tienen que hacer los cálculos. ¿Por qué no estoy allá? Porque tengo un miedo terrible, Catalina. Terrible, hermana. Es una responsabilidad de hueputa. Deben decir que esto no es cualquier cosa. Cuando esos pelados que no alcanzan los 100 años entre 6 tienen la responsabilidad que tienen, yo digo que valiente los pelados, que cobarde me he vuelto. Ahí está, ¿cómo es que se llama el Partido de los Trabajadores? Juanchito, ¿cómo es? ¿Juan qué? Sánchez. ¿El profesor? Sí. Juan Sánchez. Tan bello ese hombre, ¿no? Ese marica antes de yo. Todavía está allá. Los que hay, Márquez. Es que yo los puedo contar con los dedos de la mano. ¿Sí entienden? Y me sobran dedos.
los que han estado ahí siempre, no los que atisban la guerra desde la chimenea de la casa, no, los que están al frente. Por eso digo, hay una gran responsabilidad. Es una responsabilidad con el país, es una responsabilidad con la nación, es una responsabilidad de las más grandes responsabilidades que un dirigente pueda tener y que tiene que tener conciencia de esa responsabilidad. Los artistas sacaron un video, ustedes lo conocen ya, ¿cierto? Conocen eso, mantener un prisionero vale 18 años, mantener un policía vale 15 millones de dólares, no que tiene 8 años un prisionero, sino mantener, tú sabes, pagan más. Mantener un prisionero vale 18 millones al año, mantener un policía vale 15 millones al año. Al revés. El 18, 15. Bueno, eso no de las cuentas, yo lo sé. Mantener un estudiante en la universidad vale 5 o 6 millones. 3.5. 3.5. Ah, con razón que son tan baratos. Pues hay que privatizar esto para que valgan más. Marx había dicho que el precio de las mercancías está determinado por el trabajo socialmente invertido en productos. Tan alienados de uno. Escuchen, viejito, hay una gran responsabilidad. Hay que llenarse de vitalidad, pero quiero decirles esto, Dios. Cada día que pasa cuenta. Cada vez las decisiones deben ser esto. Y quienes están al frente de eso tienen que tener el pulso. Y la responsabilidad de la comisión política es pensar la salida. No es profundizar el conflicto. Es pensar la salida. Esa es la responsabilidad de la comisión política. Llenarse de argumentos con la comisión económica y con la comisión académica y con la comisión jurídica, pero la comisión política le toma el pulso al conflicto y está pensando la salida. Y yo quiero que comiencen a pensar en eso, no que se desmovilicen. Y comenzar a pensar la salida es intensificar el fragor de la lucha. Esto es, las calles están abiertas, hay que llenarlas. Las plazas están abiertas, hay que llenarlas. La conciencia de la gente de la ciudad está esperando el discurso persuasivo y convincente de los estudiantes para marchar en eso. Hay unas tareas hasta el 10 de noviembre. Ojalá, conjuntamente con el movimiento, con la Coordinadora de Movimientos Sociales de Colombia, ojalá con la Marcha Patriótica, ojalá con el Congreso de los Pueblos, ojalá con la Minga, ojalá la Federación Colombiana de Educadores, ojalá la ADE, ojalá todas las asociaciones de maestros del país salgan el 10 de noviembre como una tarea nacional en defensa de la educación pública, en defensa del proyecto educativo nacional, y que se puedan abrir los espacios para que este movimiento, que está cargado de la vitalidad y la fuerza de los jóvenes, de su inteligencia, de su compromiso, de su entendimiento, que es un reto que se le coloca a su generación y que tiene que hacer un desvite con las generaciones pasadas. Esta generación tiene que mostrarle a las futuras generaciones que hay un camino distinto al de la violencia, que hay un camino que es el camino de la movilización democrática, que hay un camino que es el de la justeza de las causas que se enarbolan, que hay un camino que es el camino justiciero de poder hacer efectivo la conquista de unos propósitos mínimos a alcanzar, y que no hay un lugar para la derrota, que no hay un lugar para el cierre. Esta universidad debe ser desbloqueada, esta universidad debe permanecer abierta, deliberante y movilizada. Muchas gracias.